Bienvenidos al emocionante mundo del manga de Dragon Ball Heroes. En este vídeo, nos adentraremos en la trama de esta serie de manga que nos lleva a través de una aventura emocionante y llena de acción en el universo de Dragon Ball Heroes. Acompañaremos a Vegeta y Trunks mientras viajan al pasado para evitar que la historia cambie y, para su sorpresa, se encuentran con un enemigo aún más poderoso, Cell Zeno. Este villano ha sido potenciado por las esferas oscuras, lo que lo hace mucho más formidable que su versión del pasado. Así que prepárate para sumergirte en el emocionante universo de Dragon Ball Heroes y descubrir todo lo que el manga tiene para ofrecer en esta aventura llena de acción. ¡Comencemos! En esta ocasión, los héroes del tiempo son enviados al pasado, específicamente a la época del torneo del Cell. Vegeta Zeno, junto a Trunks, son los encargados de esta misión. Vegeta le entrega algo a Trunks de parte de Bulma. Trunks lo recibe y se da cuenta de que es una especie de radar para encontrar las esferas oscuras. Trunks se siente muy orgulloso por el radar creado por su madre. Trunks detecta una señal muy cerca de ellos. Una explosión muy fuerte se desata, y cae al suelo un Vegeta prácticamente muerto. También se pueden ver a Piccolo, Krillin y Gohan completamente derrotados. Trunks toma a Vegeta en sus brazos y menciona que todos fueron derrotados. Vegeta Zeno le dice a Trunks que deje a esas sabandijas en el suelo. Trunks le reclama que incluso es duro con su versión del pasado. Trunks se sorprende al ver a Cell. Vegeta Zeno se emociona al saber que eso se refería a los cambios en el pasado y le dice a Trunks que no interfiera. Trunks le dice a Vegeta Zeno que tenga cuidado, ya que no es el mismo Cell de aquel torneo. Vegeta hace poco caso y se lanza al ataque. Le da un fuerte golpe en la cabeza a Cell, luego se posiciona abajo para darle una super patada en el mentón de Cell, mandándolo a volar. Luego Vegeta sigue elevándolo a golpes. Vegeta prepara una chilenita para darle de lleno a Cell. Mientras este va cayendo, Vegeta prepara su ataque final. El resplandor final, el cual es lanzado y le da de lleno a Cell. Trunks se impresiona de lo fuerte que es Vegeta. Cell, prácticamente muerto, espera el ataque final de Vegeta. Este le dice sus últimas palabras antes de darle el golpe final. Parece que sí te volviste más fuerte porque aguantaste mi ataque, pero este es tu fin. Cuando está a punto de darle el golpe final, aparece un tipo con un martillo y le dice, es fin para ti. Le da un fuertísimo golpe, el cual lo manda a volar. Trunks logra sujetar a Vegeta para amortiguar el impacto y ambos impactan contra las rocas. El sujeto dice, ¿lo viste, Putin? Mis nuevos poderes como un dios demonio. Putin le dice que no hay tiempo para jugar. Tomar la esfera del dragón oscura e irse. Trunks menciona que son aliados de Towa y se sorprende de ver a su padre ser derrotado de un solo golpe. Trunks, en muy mal estado, menciona que no podrá ganar solo y piensa si debería usar eso. En un recuerdo de Trunks, la Kaioshin le dice que solo lo use en caso de emergencia. Se aprecian los ultraconocidos arcillos de fusión. Trunks se coloca uno en su oreja y procede a colocar uno en la oreja de su padre, sin antes mencionar que su padre odia luchar de esa forma. Un fuerte resplandor a lo lejos impresiona a los demonios y aparece la fusión para darle un brutal golpe a Gravy. La fusión dice, ahora que me he fusionado usando esto. Es cierto, mi nombre es Vegex Zeno. Putin se da cuenta de que se han fusionado y el otro, enojado, le dice que los aplastará. Vegex dice que no le gusta estar fusionado, pero se siente bien cuando golpea. Detiene el golpe de martillo con una mano y lo arroja al suelo. Putin le recuerda a Gravy que solo están por las esferas, y él le reprocha que no pueden irse vencidos y que si no los derrotan ahora, volverán a interferir en sus planes. Putin se decide a deshacerse de ellos ahora para luego irse. Del cuerpo de Zeno Cell empieza a salir un ki maligno que lo hace sufrir una siniestra evolución. Todo eso es parte del poder de Putin, que está probando sus nuevos poderes como diosa demonio y le da curiosidad saber qué tipo de monstruo nacerá. Un monstruoso Cell ha aparecido, el famoso Cell X, que es gigantesco, haciendo ver a Vegex como un insecto. Vegex se pregunta qué es eso, y Putin queda fascinada con su nueva creación. Cell X, furioso, ataca a Vegex, pero afortunadamente este lo esquiva. Vegex se asombra de lo rápido que se mueve para lo gigante que es.
Gravy aprovecha el momento y aparece detrás de Vegex para darle un fuerte golpe que lo manda al suelo. Gravy se agranda por el golpe que le dio, pero detrás de él aparece Cell X y le da un golpe más fuerte que el anterior, lo cual lo estrella en el suelo. Le duele bastante y le pide a Putin que controle a la bestia, pero ella le dice que no puede ya que se volvió más fuerte de lo que pensaba. Aparece Vegex, devolviendo el golpe a Gravy. Esta vez fue en las costillas, pero Gravy no sintió nada, y Vegex le dice que se largue de aquí. Gravy saca su martillo y golpea a Vegex, quien se cubre y ataca con su otra mano, pero Gravy logra esquivarlo. Gravy le da un golpe que lo manda a volar, pero Vegex se prepara. Nuevamente, Cell X aparece detrás de Vegex, atrapándolo con su enorme mano. Gravy no se da cuenta y recibe un tremendo sentón de Cell X, quien lo atrapa y lo aplasta de lleno. Putin intenta idear un plan para quitarle la esfera a Cell X. Gravy y Vegex siguen con vida pero muy malheridos. Ambos se olvidan del uno al otro y se concentran en Cell X. Preparan sus ataques finales. Vegex su ataque impacto ardiente y Gravy su sentencia relámpago. El ataque es tan poderoso que Cell X no puede hacer nada al respecto y es completamente desintegrado. Para la fortuna de Vegex, se les acaba el tiempo de la fusión. Tanto Trunks como Vegeta Seno se ven en muy mal estado. Por otra parte, Gravy los está esperando. Le dice a Putin que tome la esfera oscura y regrese, que él se va a encargar de darles el golpe final. Gravy prepara su martillo para hacer los añicos, pero cuando todo parece perdido, Trunks y Vegeta Seno son teletransportados a un lugar desconocido. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el emocionante mundo del manga de Dragon Ball Heroes. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura llena de acción y que hayas aprendido más sobre los personajes y la trama de esta serie. No te pierdas la oportunidad de seguir explorando el universo de Dragon Ball Heroes a través del manga y otros medios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.